Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Andrade y en este podcast colaboramos mi compañero Emilio y mi compañero Luis Fer. El objetivo de este programa va a ser analizar la película mexicana conocida como Nuevo Orden y más específicamente los contenidos violentos y sobre todo el clasismo que permea en toda la película. Sobre todo para hacer una decomposición de los elementos que podemos encontrar a lo largo de la película y entablar un diálogo alrededor de ellos. Finalmente, antes de esto, comenzaremos con unas cuantas entrevistas, las cuales realizamos a lo largo del campus. Yo empiezo mi día muy temprano a las 4 de la mañana. Primero empiezo por tomar un baño de agua fría, para poder despertar y estar activo en mi día. Procedo a arreglarme, elegir lo que me voy a poner en el día. Después bajo a desayunar y después de ahí vengo aquí al TEC. Después de venir aquí al TEC, trato de venir un poco más temprano, 6:30 aproximadamente, para mis tareas poder adelantarlas y tener un poco más de hacer un pequeño repaso para dominar los temas. Pues normalmente me despierto como a las 7 porque tengo clase a las 9 y pues me baño, desayuno y ya me vengo al TEC para las clases y si acabo, no sé, como a la 1 o 3, pues me pongo a hacer tarea, como y depende del día voy a entrenar voleibol. Y bueno, de eso voy, salgo y ya me voy a mi casa, ceno y me voy a dormir. Pues me despierto a las 6:50 y lo primero que hago después de despertarme pues es desayunar y después bañarme. Por lo general me duermo a las 10 o 11. Para trabajar le dedico como entre 4 a 5 horas. Yo creo que aproximadamente unas entre 4 y 5 horas, yo creo. Yo creo que como alrededor de ejercicio entre 1 hora y media y de, no sé, higiene tal vez como 20 minutos, 30 minutos. Entonces, en total como aproximadamente más de 1 hora y media, o sea, como 1 hora y media, 2 horas, más o menos. Sí, yo creo que eso. Pues normalmente hago ejercicio 2 horas al día. Normalmente, pues en lo que, pues aseamiento, así de bañarse, comer, también sería como otra hora. Y yo creo que para mí, como otra hora en la noche. Actualmente no he buscado oportunidades laborales, pero yo creo que lo que yo priorizaría sería, bueno, lo que a mí me interesa sería viajar, conocer más personas, establecer relaciones y conocer un poco más el campo laboral que en este caso pues a mí me gustaría desarrollar y justo eso. Pues no he buscado trabajo, pero pues me gustaría un trabajo que, o sea, que de verdad me guste. También el salario sería una cosa que me gustaría. Y, y ya, creo que eso es. O sea, que sí me gusta y que me paguen bien. Pues más que nada la cercanía pues por comunidad y pues claramente pues para un trabajo pues necesitaría un sueldo, ¿no? Bueno, pues ya que vimos la película y todo, siento yo que un concepto que se puede ver claramente reflejado en la película es el tema de la masculinidad, ¿no? Porque, como dijo Michael Kimmel, la masculinidad está fuertemente entrelazada con las clases sociales, ¿no? Y yo digo esto porque podemos ver en la película un ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan las personas de parte de la revolución a la casa en la boda. No sé si se pudieron dar cuenta, pero generalmente, por ejemplo, tengo en mente esta escena en la que están amenazando a un señor con darles dinero, pero ¿cómo lo amenazan? Torturando a la esposa. Entonces, de cierta manera, se entiende que el sujeto que tiene el poder en una relación, pues es el varón, ¿no? Ajá, mientras tanto la mujer es solo una herramienta para conseguir algo de él o el eslabón que utiliza es más débil, el más vulnerable, justo. Claro, claro. Bueno, sí, en efecto, no se le busca hacer daño directamente a él, sino a sus posesiones. Sí, sí, justo. Y
Bueno, nada más como hablando de esto brevemente, pues al finalmente tenemos que considerar que esta es una película mexicana y ilustra un problema mexicano, entonces por ende podemos relacionarlo fácilmente con todo este legado del colonialismo y el cómo afecta la interseccionalidad, ¿no? En estos casos de personas vulnerables y discriminación. Retomando estas ideas de Silvia Rivera, porque finalmente a esta, por ejemplo, a esta mujer que se le tortura en pro de conseguir algo de su esposo, se le está finalmente violentando y vulnerando, uno, por ser mujer, otro, por la posición social en la que se encuentra, y entonces vemos mm, que vaya, este tipo de interseccionalidad ve más este clasismo está más amplio que solo un tipo de violencia o por solo un factor, sino que tiene que ver con muchos al mismo tiempo. Y sí, justo como dices, la interseccionalidad, siento yo que también se puede ligar con la parte del reconocimiento, ¿no? Porque con ideas de Nancy Fraser podemos sacar que con la falta de reconocimiento lleva directamente a una doble injusticia, ¿no? Tanto económica como moral. Y pues esto se puede ver claramente en la película, ¿no? Porque... ¿Qué vamos a ligar de la película? Justo porque, por ejemplo, podemos ver este caso de reconocimiento y de la doble injusticia, porque finalmente a la familia que se le está inculpando de cierta forma, pues vaya, se les está haciendo no solo una injusticia en sus derechos y en los recursos que ellos deberían tener como mexicanos protegidos por una constitución, y finalmente, pues, o por ejemplo, también lo podríamos vincular con lo que habíamos pensado de las entrevistas que realizamos. Ah, claro, sí, tienes razón. Pero eso no ya acabaría finalmente en el menosprecio. ¿Sabe? En la película hubo varias escenas en las cuales al principio se ven los trabajadores de la casa no siendo tratados como personas, sino más como de herramienta. Le dicen, oye, ven para acá, oye, hazme esto, pásame esto. O sea, no, por favor, no, gracias. Ajá, sin ningún Al tipo final de etiqueta cortesía. cortesía. Y finalmente, en las partes finales de la película, cuando Christian, bueno, la familia de Christian, que habían tenido contacto con los secuestradores de que si les daban dinero, pues liberarían a Marianne. Al final ellos, bueno, se llamaba Daniel, no les acabó creyendo. ¿Por qué? Por su posición. Creía que ellos eran los secuestradores y de eso acabaron aprovechándose las personas en la posición de poder. Justo, y siento que precisamente es esa posición de poder muy enraizada con el clasismo y con tu estrato social privilegiado, ¿no? Porque finalmente, como dice Frantz Fanon, el menosprecio es una herramienta para deshumanizar, para justificar la opresión y la explotación en muchos niveles. Justo. Y también siento yo que el reconocimiento y menosprecio, aparte de estar sumamente ligados, de alguna manera, no quisiera decir que es una ignorancia, pero de cierta manera sí se ignora los privilegios que tienes meramente por la clase social, ¿no? Y esto también lo podemos ver en las entrevistas, ¿no? O sea, las prioridades que, bueno, también tenemos que checar, ¿no? El contexto de las personas a las que entrevistamos, el contexto que ellos tienen les permiten priorizar estudio, sueño, higiene, cuidado personal. Por ejemplo, cuando hablábamos, ¿no? De qué buscan a la hora de buscar trabajo, ninguno se enfoca, o bueno, al menos la mayoría dijeron que no están buscando trabajo todavía. En efecto, no tenían prisa. Ellos solo lo único que pensaban, no tanto en el trabajo como tal, sino que querían un buen salario y que se divirtieran en el trabajo. No querían un trabajo como tal. Esta es una posición muy de privilegio de ver el trabajo como algo opcional, como algo que se puede dar para divertirse y no como una necesidad para subsistir como ser humano. Y esto creo que lo podemos ligar incluso al concepto de capitalismo gore, porque finalmente
la realidad es que los grupos marginados y excluidos pues van a manifestar su falta pues de derechos y de oportunidades. Y esto también lo podemos ver en la película, en cómo se genera toda esta revolución social, que finalmente solo es la forma más extremista de resistencia por parte de los oprimidos hacia las clases superiores, ¿no? Sí, justo el capitalismo gore, ahorita analizando todo, es como la base principal del plot de la película. De eso por eso empieza toda la revolución, ¿no? Y justo esta revolución se empieza porque el capitalismo hace que la división de clases sea muy marcada, y en este caso, pues, la clase oprimida se rebela en contra de la clase opresora. Extrapolándolo un poco a lo que vimos en las entrevistas, por Capitalismo Gore, la gente mínimo de las que entrevistamos aquí en el TEC, ellos no buscan un trabajo, no tienen un trabajo como tal, pero no es porque no les sobren las oportunidades, sino es porque ahorita no quieren hacerlo, están priorizando su vida social y vida corporal. En cambio, alguien en situación no favorecida sí sería por pura necesidad y lo primero que encuentre. No tiene mucha opción ni para elegir ni para elegir finalmente. Sí, y a lo mejor retomando esto que decías de la corporalidad de las personas con privilegio, podemos retomar estas prácticas corporales, ¿no? Más específicamente, como esta parte de Paul Farmer, de la desigualdad social y económica se va a reflejar en nuestra salud y en nuestras prácticas corporales, ¿no? Y esto, como me decías, que también lo podemos apreciar de la película de cierta forma, en ¿cómo se llama? En los sets mismos que utilizaban, porque finalmente, si tú te pones a ver la película y simplemente ves en los lugares en donde habitan los diferentes personajes, pues uno dice, ¿cuál va a ser el entorno más agradable, el más cuidado, el más higiénico incluso? Y pues siempre va a ser cuando se ponen estos paneles de la casa de las personas adineradas en esta posición, ¿no? Justamente en la película se puede llegar a ver en la casa de esta Marianne y Daniel. Era una casa blanca, con todo hecho de cristales, eran grandes, pasillos grandes, cuartos extremadamente grandes. Y cuando salían la casa de Daniel era una casa gris, principalmente las escenas eran de noche, iluminado con luz amarilla, bastantes cosas por así que se considerarían tradicionales en una casa mexicana. Justo. No, y aparte, digo, no olvidemos el detalle de que la casa de Mariana y Daniel está limpia por el trabajo de Kristen y Marta. Uh-huh. Justo. Y digo, también hace rato que estabas hablando de la falta de oportunidades, esto también se puede ver ligado con una violencia sociopolítica, ¿no? Porque, digo, con ideas de Johan Galtung, no se nos olvide que la violencia estructural es un tema invisible, ¿no? Y esto a su vez es una disparidad sistémica, que esto genera que haya una falta de recursos y falta de oportunidades. Sí, ¿no? Justo retomando el punto que tú habías mencionado de una persona con cierta vulnerabilidad, pues vaya, no va a tener las mismas oportunidades que una persona estudiando aquí, que se puede dar el lujo de, no estoy buscando realmente un empleo en este momento, ¿no? Y justamente, ¿no? Es esta parte de cómo esta violencia como tal es un ser invisible, porque es una violencia que está sucediendo, pero nadie te la va a decir, o puede llegar a ser difícil de darse cuenta en una posición privilegiada. Justo siento yo que por eso mismo, por todas las problemáticas, es necesario este tipo de discusiones para, de cierta manera, visibilizar lo invisible, porque lo hemos visto con este tema, más que nada ahorita, con el tema de las elecciones. Se ha salido a la luz un clasismo interiorizado muy arraigado en la sociedad, y cuando hay conflictos así, la mejor manera de resolverlo es visibilizar lo invisible y llegar a un punto común, porque como sociedad la única manera de progresar es progresar unidos, y con factores sociales como el clasismo, más que nada arraigado en México,
no hay una unión. Entonces, tener estas discusiones acerca del clasismo y cómo se arraiga en la sociedad, siento yo que es algo muy necesario. ¿Algo más que agregar? Está bien. Me parece una conclusión perfecta para terminar el programa. Gracias.